Estamos hablando acerca de la ciencia, acerca de el conocimiento. Y quiero empezar mi conferencia con este pensamiento dado por Nelson Mandela, que dice lo siguiente: el conocimiento es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. El conocimiento es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Próxima. Y creo que voy a remontarme a hace unos 2 años atrás, en el tiempo de la pandemia. Ahí ustedes pueden ver dos fotografías icónicas de lo que vivimos, de lo que pasamos en tiempo de la pandemia, que inició a finales del 2019 y el 2020 se expandió por todos los países del mundo, y pueden ver que, según la fuente de las Naciones Unidas, hay alrededor de 15 millones de fallecidos a causa de la COVID-19. Ahora, ¿por qué les pongo esta imagen de la COVID-19 y qué tiene que ver con nuestra conferencia? Bueno, imagínense que en ese tiempo de la pandemia todos estábamos desesperados. No había una cura, no había una vacuna. Entonces, ahí los primeros países que empezaron a invertir en investigación e invertir en salud. Dentro de estos países estaban Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, los cuales empezaron a invertir en sus investigadores, en las investigaciones como tal, y lograron empezar los primeros ensayos clínicos entre los meses de abril, mayo del 2020 para el uso de la vacuna contra la COVID-19. Y fíjense que les pongo un cuadrito ahí. Las primeras vacunas fueron, por ejemplo, la Pfizer, posteriormente la Johnson y Johnson, y así fueron poniéndose ensayos clínicos para las otras vacunas. Y les pongo el precio, porque imagínense que en ese tiempo una de estas vacunas incluso llegó una sola dosis a costar $70. Bueno, el pedido que hacían algunos países eran alrededor de 150 millones de dosis. Imagínense cuánto invirtió un país como Rusia, que tenía su propia vacuna, Sputnik V, y cuánto invirtió en esa vacuna y cuánto ganó con esa vacuna. Y al margen de ganar, o sea, de ganar económicamente, ¿cuántas personas se salvaron a causa de médicos que lograron hacer investigaciones y que pudieron realmente poner y autorizar el uso de las vacunas como tal? Hoy en el 2024 vivimos otra historia, pero esto nos recuerda algo muy importante. Los países que realmente invierten en ciencia, invierten en investigación, son los que realmente pueden y logran salvar la vida de los pacientes. Estoy hablando en términos del ámbito de la salud como tal. Próxima. Entonces, entrando, nosotros hablamos acerca de la producción científica de las universidades bolivianas. ¿Cuánto producen o cuánto publican las universidades bolivianas? Bueno, primero hay que decir de que a nivel mundial se valora la investigación como un elemento que tiene una estrecha relación con el desarrollo económico del país. Eso es indudable, eso es indudable. Segundo, y es muy importante, que nuestras universidades como tal constituyen el eje central del desarrollo científico tecnológico. Las universidades son las gestoras del conocimiento, las universidades son las que promueven el conocimiento, divulgan el conocimiento, o por lo menos ese debería de ser la principal función de nuestras universidades como tal. Pero lamentablemente, como lo decían nuestros antecesores, Bolivia todavía tenemos una serie de dificultades en el ámbito de la investigación y no podemos tapar el sol con un dedo. Ahí pongo las citas y las referencias de varias investigaciones, las cuales hablan acerca de esta serie de dificultades en el tema de la investigación como tal. Carvajal Tapia en el 2018 habló de algunas causas relacionadas a este tema. Erostegui el 2009, Caron Estrada el 2020, y también nosotros el 2018 con un equipo de colegas iniciamos un primer manuscrito, el cual, próximo por favor, el cual hicimos a ver cómo está la producción científica en Bolivia, realmente cómo saber qué evaluador utilizar para saber
cuánto y cómo está la producción científica en Bolivia. Bueno, la única forma de hacerlo es a través, como lo decía anteriormente, una de nuestras expositoras, a través de un evaluador confiable de calidad, y es que utilizamos la base de datos de Scopus como tal. Presentamos este primer artículo que fue publicado en el 2020, el cual mencionaba el análisis de la producción científica y la colaboración internacional en Bolivia. De todo nuestro estudio, me pareció interesante, al final hicimos una pequeña tabla donde de los países de Sudamérica, fíjense que Bolivia se encuentra en el puesto número 8. Ojo, este estudio fue de 1996 al 2018. Ese rango fue el rango en la cual la base de datos de Scopus nos permitió extraer los datos, y posteriormente sacamos esta pequeña tabla como tal. Es evidente de que nuestra producción científica en Bolivia todavía tiene dificultades. Próxima. Entonces, hay muchas bases de datos, por supuesto, que podríamos haber utilizado. Ahí está Cielo, Dialnet, Latindesk, EBSCO. Pero para nuestro estudio como tal, utilizamos la base de datos de Scopus. Próximo. ¿Por qué utilizamos la base de datos de Scopus? Primero, porque es la mayor base de datos de literatura científica a nivel mundial. Ojo, es la más grande hasta el momento. Fíjense ahí, la base de datos de Scopus tiene alrededor de más de 70 millones de artículos, es decir, tiene alrededor de 2,4 billones de referencias citadas, y dentro de esta base también incluye a más de 12 millones de perfiles de autores como tal. Además, este incluye revistas de alto impacto. Entre las principales, por ejemplo, están la Springers, está Oxford, Cambridge, entre otras revistas de alto impacto como tal. Por eso es que utilizamos esta base de datos de Scopus, por la fiabilidad de los datos como tal. ¿Próxima? Y bueno, nos hicimos esta pregunta. ¿Cuál es la producción científica de las universidades bolivianas en Scopus del 2000 al 2020? Es decir, 20 años. Vamos a ver un rango de 20 años, cuánto se ha producido y cuánto producen nuestras universidades como tal. Lógicamente que hay que explicar que se han escogido, se han tomado en cuenta las universidades adscritas a la CV. ¿Sí? Próxima. Entonces, nuestro objetivo fue evaluar precisamente la producción científica de las universidades bolivianas en la base de datos de Scopus en este periodo de tiempo. Próxima. Dentro de nuestros objetivos específicos como tal, fue caracterizar las universidades bolivianas según el origen de las fuentes de financiamiento, estatales y privadas. Incluso incluimos en una primera parte las universidades de régimen especial. Hace un momento conversaba con unas colegas que vienen de esa universidad, pero cuando se hizo la búsqueda como tal, no encontramos ningún artículo el cual se haya publicado, aunque un artículo en la base de datos de Scopus. Por tanto y demás, no se incluyó a esta universidad. Además, se incluyeron las universidades indígenas, guaraní, aymara, quechua, que tampoco se encontró dentro de la base de datos, dentro de la búsqueda como tal, no se encontró al menos un artículo dentro de esta base de datos de Scopus como tal. Además, hicimos una comparación de las variables cuantitativas obtenidas en esta base de datos y las relacionamos con los artículos según las temáticas y las áreas de investigación, que después las vamos a desglosar un poquito. Y posteriormente terminamos esto utilizando un recurso de Simago Journal, el cual utiliza también la base de datos de Scopus y hace un ranking de las universidades en dependencia de lo que producen como tal. Próximo. ¿Cuáles han sido nuestros resultados? Próximo. En principio, bueno, aquí ustedes van a ver la distribución de nuestras universidades según la fuente de financiamiento. Bueno, según la fuente de financiamiento, en nuestro estudio predominaron, fíjense bien, las universidades privadas con un 54% y un 46% las universidades públicas. ¿Qué quiere decir esto? Las universidades privadas son las que tenían, o sea, eran más universidades privadas que tenían algún artículo registrado en la base de datos de Scopus. Ojo, no estoy diciendo la cantidad, estoy diciendo que más universidades tenían algún artículo publicado en la base de datos de Scopus. Después vamos a hacer una separación de las universidades públicas y las universidades privadas, cuánto produce o cuánto dio el resultado de la cantidad de publicaciones que hicieron estas universidades. Próximo. Aquí
hicimos en la figura número 2, dice la distribución según afiliación de las universidades públicas bolivianas. Bueno, ahí ustedes pueden ver de las universidades públicas, la universidad que mayor producción científica resaltó fue la Universidad Mayor de San Andrés con un aproximado del 44,1%, seguida de la Universidad Mayor de San Simón, un 23,9%, seguida de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y las dos últimas son la Universidad del Beni y la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca. Pregunta, ¿cuál de estas universidades es la universidad que más años tiene de fundada? ¿Cuál? La Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Mucho. ¿Cuántos años le lleva a la Universidad de Cochabamba, doctorita? Más o menos. Sí. ¿Y la San Francisco Javier? Uf, imagina, a ver, hago esta dinámica simplemente para mostrarles en el tiempo cómo el tiempo que ha pasado, pero realmente hay universidades que se han destacado en su número de publicaciones. Algo estarán haciendo esas universidades para aumentar el número de publicaciones como tal. Próxima diapositiva. Vamos a ver ahora de las universidades de las universidades privadas. Bueno, el resultado de las universidades privadas, pueden ver ahí, en número 1 está la Universidad Católica Boliviana San Pablo, con un 5,3%, la Universidad Privada de Bolivia con 4,4% y la Universidad Privada Franz Tamayo con 0,8%. Aunque al inicio les mencioné que las universidades privadas eran mayor cantidad, las universidades públicas son menos, pero son las que más artículos publicados tienen. Mucho más artículos publicados tienen. Entonces, próxima diapositiva, vamos a ver algunos factores. Bueno, fíjense que aquí hacemos un recuento del 2020, del 2000 al 2020. Vamos, dos variables, citas por años y número de documentos publicados, que es en color azul. Fíjense que la tendencia del 2000, en la línea azul, fíjense que hay una tendencia de incremento de las publicaciones. Hay un fenómeno en el 2017, el incremento aumenta, fíjense, aumenta rápidamente. ¿Qué pasa con las citas por año? Es decir, las citas de estos artículos, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay varias fluctuaciones. Empieza el 2000, hay una fluctuación, pero hay una fluctuación marcada. ¿Qué año? El año 2015, 2016. Fíjense que estaba arriba y de momento las citas caen. Hay un decrecimiento completo de la tendencia. ¿Qué pasó? Bueno, posiblemente estamos diciendo, porque tendríamos que hacer otro estudio de evaluación para ver las causas de este fenómeno, pero posiblemente esos artículos que se han publicado no hayan sido de mucha calidad. Es decir, son cantidad, pero no calidad como tal. Posiblemente eso haya, o sea, eso muestra posiblemente este fenómeno. Tendríamos que hacer otro estudio para ver eso. Pero sí estamos seguros de que ese año 2015 las citas por año bajan completamente. Próxima. En este estudio también vemos de todos los artículos publicados la clasificación según el tipo de artículo publicado. Ahí ven una serie de clasificación, pero el que predominó fue los artículos originales, con un número de documentos de 1797. Esto es favorable, sí es favorable, porque nosotros conocemos de que los artículos originales generalmente son los que reciben mayor número de citaciones como tal. No quiere decir que los otros no lo reciban. Ahí están viendo que también lo reciben. Pero en nuestro estudio, de manera general, las universidades bolivianas predominan los artículos originales en sus publicaciones. Próxima. Otro aspecto que hemos resaltado es la distribución de los documentos y el número de citas según el idioma de publicación. Y escuchaba a nuestra doctorita hablar hace un momento que ellos incluso se auxilian de estudiantes de un centro que tienen profesionales que hablan inglés como tal, y para que vean que alguien decía que el inglés es el idioma de la ciencia, y se ha demostrado de que la mayoría de las investigaciones que se publican en el idioma inglés son las que reciben un poco más de citaciones como tal. En nuestro estudio
predominó los artículos que se publicaban en el idioma inglés como tal. Próximo. Ahora, esta tabla también este gráfico es interesante porque muestra los documentos por área de investigación, es decir, de las universidades bolivianas, qué área de investigación es la que más publica artículos científicos. Y vemos aquí, en primer lugar están las ciencias agrícolas y biológicas con un 21,9%, posteriormente las ciencias sociales y en tercer lugar está el área de la medicina. Creo que en el área de la medicina podemos destacar de que gran papel en estos datos juega las revistas, las cuales tienen alto impacto. Y en esto se lo debemos también a nuestra doctora, que tiene una revista, la Gaceta Médica Boliviana, la cual es de alto impacto, está indexada en la base de datos de Scopus. De hecho, es la única, ¿no?, de Bolivia. Es decir, fíjense, es decir, que casi la mayor producción de lo que estamos mirando pudiera ser que viene de este tipo de revista. Pudiera ser, digo, pudiera ser, pero esto nos llama a la reflexión de que realmente nosotros debemos de tratar de estimular y hacer de que nuestras revistas puedan indexarse en bases de datos hasta llegar por lo menos a Scopus, a la Web of Science y por ahí arriba. Próxima, por favor. Esto es un grafo o un grafo que explica la concurrencia de temáticas dentro de la producción científica de las universidades bolivianas. Estamos hablando en este periodo de 20 años. ¿Qué es lo que hacen? Agrupan términos en dependencia de las temáticas y de las palabras claves de los artículos. Y en este periodo de tiempo vemos que él asocia 6 áreas del conocimiento. La primera es el área del medio ambiente, es decir, hay gran parte de los artículos que se publican relacionados a esta temática. La segunda es las ciencias de la tierra. La tercera, las ciencias biológicas, ahí están viendo en color azul. Y una peculiaridad en este tiempo de estudio fue el área de la pandemia de la COVID-19, es decir, los temas relacionados a la COVID-19 fueron también lo que impulsó gran producción científica en esta temática como tal. Próximo. Otro gráfico que es interesante y que nos habla acerca de la red de colaboración internacional. Fíjense dónde está Bolivia. Bueno, este gráfico expresa lo siguiente. Bolivia está junto a un país. Esto expresa la colaboración que tiene Bolivia con otros países. Es decir, Bolivia comparte estudios, investigaciones con ¿qué países? El primero es Estados Unidos, al que muchas veces se habla que no lo quieren. Bueno, Estados Unidos es uno de los países los cuales coopera con Bolivia en el ámbito de la investigación como tal. Otros países los cuales cooperan, hay una colaboración internacional, son Argentina y nuestros países vecinos, los cuales son Brasil, Colombia, Ecuador y Perú como tal. Otro aspecto que hay que destacar de este grafo, fíjense que Bolivia no se encuentra en la parte central. ¿Por qué se encuentra en la parte de un costado? Bueno, precisamente esto se expresa que Bolivia no toma el papel o el eje central en las investigaciones como tal. Es decir, viene uno de Alemania, viene uno de Estados Unidos y son los autores principales de los estudios como tal. Y no así autores bolivianos. Y como decía, y voy a replicar esto porque me pareció interesante y hay que replicarlo, en Bolivia hay muy buenos investigadores, tienen un índice H alto, tienen una producción científica muy alta, pero lamentablemente publican en revistas del primer, segundo, tercer cuartil, Q1, Q2, Q3 de otras naciones, y no así en nuestras revistas. Y eso realmente nos afecta a la producción científica de nuestro país y por ende de nuestras universidades como tal. Próxima. Aquí hago una red de colaboración de nuestras universidades, es decir, nuestras universidades, con qué universidades cooperan, con qué universidades hacen colaboración para la publicación de sus artículos. Bueno, en primer lugar vemos la Universidad Mayor de San Andrés en color rojo. Él coopera principalmente con la Universidad de San Simón, con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y con la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca
como tal. Fíjense cómo ellos cooperan. No quiere decir que ella no coopere con las otras universidades, pero en este grafo, con las que más comparte cooperación son con esas universidades como tal. Próximo. Esto, y con esto vamos a tratar de concluir que es un gráfico interesante. Es de elaboración propia, pero lo hemos tomado también de Simago Research Group, que es del 2020. Ya salió el 2021, pero en esta del 2020 hace una clasificación según, fíjense, hace un ranking de las instituciones bolivianas. Pongo tres casillas. Uno es a nivel de los países de Iberoamérica, ¿sí? Los cuales la universidad que predomina es la universidad, sigue siendo la Universidad Mayor de San Andrés. La segunda es la Universidad Mayor de San Simón y la tercera, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En la segunda columna están también el ranking, pero a nivel de Latinoamérica, los mismos países. Y tercero, el ranking a nivel de Bolivia. Fíjense que en el primer lugar continúa siendo la universidad que mayor producción científica tiene, la Universidad Mayor de San Andrés. Segunda, la Universidad de San Simón. Y tercera, siempre compitiendo, está la Universidad Católica y la Universidad Gabriel René Moreno. Esta parte es muy importante, hay que decirlo. Cuando nosotros hacíamos este estudio, veíamos qué causas son las que están originando de que los autores bolivianos no publiquen en nuestras revistas o no publiquen en alguna revista, no necesariamente de nosotros, de Bolivia. Hay muchas causas, hay disímiles causas, pero entre algunas que podemos mencionar es esta uno, que no hay una cultura de publicación. No hay una cultura de publicación. Desde estudiantes, muchos no les interesa la investigación o muy poco toman interés por la investigación. Hay varios estudios, por ejemplo, que se han hecho de docentes de las universidades y se mide la producción científica de los docentes de las universidades. Por ejemplo, Perú presentó algunos artículos, Colombia también, donde se ve que los docentes tienen una baja producción científica. Es decir, si no hay interés en el profesor, en el docente, tampoco va a haber un interés en el estudiante. Otra causa que menciona nuestra baja producción científica en Bolivia es precisamente que autores que publican artículos como tal, muchas veces publican en revistas de otros lugares, en revistas de otros países. Entonces eso también afecta nuestra producción científica de nuestras universidades bolivianas. Ah, pero lo otro es mayor todavía. Estos autores bolivianos pudieran declarar su institución, por decir, yo voy a publicar en tal revista, declaro mi universidad es la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Pero lamentablemente no, publican las instituciones de los centros donde dan colaboración, de los centros donde trabajan como tal, y eso afecta nuestra producción científica. Por eso es que para nosotros la ciencia y la divulgación de la ciencia es muy importante y es lo que hay que estimular desde los estadios del pregrado, desde las sociedades científicas, desde que los estudiantes están en las universidades, estimular, realizar cursos de metodología de investigación, explicarles lo más básico para que ellos tomen ese interés de poder publicar algún artículo. ¿Cuántos de aquí hemos hecho maestrías? Muchos. Si pregunto, van a levantar casi la mayoría, pero casi la mayoría han engavetado su tesis de maestría. Es decir, han presentado un resultado para obtener un grado, pero lamentablemente no han podido convertir esa tesis en un artículo científico. Lo han engavetado, lo han guardado, se ha quedado la tesis y lamentablemente hemos perdido producción científica. Hay un autor que dice que lo que no se publica no existe. Lo que no se publica no existe. Y eso es verdad. Si nosotros no expresamos los resultados de nuestra investigación, nunca vamos a poder realmente ver resultados como tal. Próxima. Y terminamos. Conclusiones. Se caracterizó a nuestras universidades bolivianas y predominaron las universidades privadas seguidas de las públicas. Segundo, la mayor producción científica en el corte de 20 años fue la Universidad Mayor de San Andrés, seguida de la Universidad Mayor de San Simón. Los números de documentos publicados tuvo una línea de tendencia de crecimiento en el tiempo, como lo vimos, pero predominaron los artículos originales y el idioma de publicación que imperó fue el inglés. Próxima. Según el área de investigación,
tuvieron mejores indicadores las temáticas de agricultura, ciencias sociales y en tercer lugar la medicina. Y por último, según el ranking boliviano de instituciones del 2020 tomado del CIRS, ¿sí? Obtuvo el primer lugar la UMSA, es decir, la Universidad Mayor de San Andrés, y entre las instituciones privadas se destacaron la Universidad Católica Boliviana San Pablo y el cuarto lugar la Universidad Privada Boliviana en sexto. Próxima. ¿Qué hora es? Bueno, ¿qué hora es? Es hora de que actuemos. Y es un mensaje que quería dejar. Es hora de que actuemos. Agradezco realmente a Rever por haber realizado este evento en el cual nosotros podemos estimularnos y realmente aprendemos cada día más gracias a los expositores. Y bueno, esperamos que no sea la primera vez y que el próximo año hagamos un evento mayor a este. Sí, muchas gracias. Muy bien, fue la participación del doctor Josmar. Queremos agradecerte, querido Josmar, y entregarte el certificado de ponente. La verdad, una temática muy importante y sin duda nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad. Datos, eh, la verdad estamos queriendo cumplir y respetar los tiempos porque si es puntual, vamos a dar hasta que vaya listando las diapositivas del doctor Eric, vamos a brindar. Del Ministerio de Salud. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud en el campo de la investigación? Tomando en cuenta que hace unos años sacó algunas líneas de investigación, incluso hay una publicación que norma toda la actividad científica. Esa es mi preocupación, doctor. Gracias. Sí, en principio llevo 3 meses en el ministerio, pero sí hay una línea, hay un área de investigación, la cual está trabajando en lineamientos precisamente para tratar de buscar las causas principales que están afectando realmente a que en Bolivia se afecte la producción científica como tal. Yo voy a llevar esa preocupación. Que realmente yo vengo invitado como autor principal, no vengo en representación, quiero mencionarlo esto, no vengo en representación del Ministerio de Salud, trabajo hace unos 3 meses en el ministerio como tal. Yo soy médico intensivista, fui jefe de la terapia intensiva en Tarija como tal. Ahora estoy desempeñando funciones en un área, en un área diferente en el Ministerio de Salud como tal, pero sí hay un área que lleva la parte de investigación como tal. Yo voy a llevar su preocupación y después puede darnos su teléfono o algo y podemos dar la respuesta precisa como tal. Muchas gracias, querido Josmar. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Gracias.